La madrugada en Jerusalén caía sobre las calles de piedra como un manto silencioso. El aire aún era fresco y el sol apenas se insinuaba detrás de los muros del templo. La ciudad despertaba con el murmullo de los vendedores, los pasos de los peregrinos y la respiración profunda de aquel que, sin buscarlo, estaba a punto de presenciar una de las escenas más trascendentes de la historia humana. Jesús había pasado la noche en el Monte de los Olivos, en oración, en comunión con el Padre. No necesitaba murallas ni templos para hablar con Dios, porque él mismo era el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Al amanecer, descendió hacia el templo. Lo esperaba una multitud. Algunos venían por curiosidad, otros por esperanza, otros por hambre de verdad. Y Jesús, como siempre, se sentó entre ellos y comenzó a enseñar. Sus palabras eran diferentes a las de los escribas. No hablaba desde el orgullo del conocimiento, sino desde la profundidad del amor. Su voz tenía una calma que desarmaba los temores, y cada frase parecía abrir puertas en el alma. Pero mientras el pueblo escuchaba, en otro rincón de la ciudad se gestaba una trampa. Un grupo de fariseos y maestros de la ley se acercaba al templo. No venían a escuchar, sino a acusar. En medio de ellos, empujada y humillada, venía una mujer. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, su ropa desordenada, su corazón hecho pedazos. La habían sorprendido en adulterio, y según la ley, debía morir apedreada. Era la sentencia fría de una sociedad que sabía condenar, pero no sabía perdonar. Los líderes la arrastraron frente a Jesús, y la gente se abrió paso entre murmullos. La tensión se podía sentir en el aire. Los fariseos la empujaron al centro y dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?». Era una pregunta envenenada. No buscaban justicia, buscaban acusarlo. Si Jesús decía que muera, negaría su mensaje de misericordia. Si decía que viva, se opondría a la ley de Moisés. Cualquiera de sus respuestas podría ser usada en su contra. Pero Jesús no respondió. Se inclinó lentamente hacia el suelo. La multitud contuvo el aliento. Con su dedo comenzó a escribir sobre el polvo del templo. Nadie sabía qué trazaba en la tierra, pero sus movimientos tenían una paz que contrastaba con la violencia de quienes lo rodeaban. Los acusadores insistieron: «¿Qué dices, Jesús?». Pero él permaneció en silencio, escribiendo. Y entonces se incorporó, los miró a los ojos, y dijo con voz firme pero llena de ternura: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». El silencio se volvió insoportable. Nadie se movía. Nadie se atrevía a mirar a los demás. Las piedras que sostenían parecían más pesadas que antes. En ese instante, las palabras de Jesús se convirtieron en un espejo. Cada hombre vio reflejado su propio corazón. Uno a uno, comenzaron a marcharse. Primero los mayores, luego los más jóvenes. Hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. El viento levantó un poco de polvo. Las piedras quedaron tiradas en el suelo, mudas, vencidas por la misericordia. Jesús volvió a inclinarse y continuó escribiendo en la tierra, como si esperara que el corazón de aquella mujer sanara en el silencio. Finalmente, levantó su mirada. Sus ojos no juzgaban, comprendían. Con voz suave le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó». Ella apenas pudo responder, con voz temblorosa: «Ninguno, Señor». Jesús entonces dijo las palabras que cambiarían su destino para siempre: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Esa frase fue más poderosa que cualquier piedra. No solo le devolvió la vida, le devolvió la dignidad. La mujer no volvió a ser la misma, porque comprendió que había encontrado algo que nunca había sentido: un amor que no ignora el pecado, pero que ama más allá de él. En ese instante, comprendió que Dios no la había abandonado, sino que la había buscado en medio de su ruina para rescatarla. Mientras la mujer se alejaba, la multitud permanecía en silencio. Algunos lloraban, otros se quedaban sin palabras. Habían visto con sus propios ojos cómo la justicia de Dios se mezclaba con su misericordia. Jesús no negó la ley, pero la llevó a su cumplimiento más alto: el perdón. La piedra que pudo haberla matado se transformó en el testimonio de una gracia inmerecida. Y en ese día, sin discursos largos ni milagros espectaculares,
Jesús reveló el corazón del Padre. Un Dios que no busca destruir al culpable, sino restaurarlo. Un Dios que no escribe sentencias en piedra, sino promesas en el polvo del camino. Un Dios que no pregunta qué hiciste, sino quieres volver a empezar. Cada uno de los que había sostenido una piedra se fue pensando en sus propias culpas. La lección no era solo para ellos, sino para todos los que a lo largo del tiempo juzgan sin amor. Porque cada vez que alguien señala sin compasión, cada vez que alguien condena sin mirar su propio corazón, vuelve a estar en esa multitud que empuña la piedra frente a Jesús. Esta historia no terminó en aquel día. Se repite cada vez que un alma caída se encuentra con la mirada de Cristo. Porque todos, en algún momento, somos esa mujer, atrapados por nuestros errores, por nuestras culpas, por nuestras decisiones. Pero también todos podemos escuchar esa voz que dice, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Jesús no excusó el pecado, pero lo venció con amor. Y en su misericordia nos enseña que la verdadera justicia no se impone con piedras, sino con compasión. No con castigos, sino con redención. Esa es la esencia del Evangelio, no que seamos perfectos, sino que encontremos en él la oportunidad de volver a empezar. Aquel amanecer en Jerusalén se convirtió en un símbolo eterno. El sol se levantó sobre una ciudad que no entendía todavía quién era aquel hombre que escribía en el polvo, pero el cielo ya sabía que en ese gesto humilde se había revelado el corazón de Dios. Si te gustó el vídeo, por favor suscríbete y regálame un me gusta, te leo en los comentarios, que Dios te bendiga.